y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar, Dios le había dicho, al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por su cuerno, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo, y llamó Abraham el lugar el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amado Dios, Padre celestial, Dios de la gloria, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre amado. Te damos gracias porque tú has permitido, Padre amado, que nosotros estemos, Dios mío, delante de tu divina presencia, Dios mío, alabando, glorificando tu nombre, Padre amado. Gracias porque tu palabra, Dios mío, ha sido traída, Padre amado, ha sido leída, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu presencia está con nosotros en este lugar, mi Dios del cielo. Gracias por esta palabra, la cual tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Oh, te lo pedimos, mi Dios, que nos guarde, que nos use, Padre amado, y que el pueblo pueda entender tu palabra. Gracias, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Amén. Señor. Vamos a estar bajo el tema, puedes sentar, cuando la fe atraviesa Moriah. Cuando la fe atraviesa Moriah. La fe que es probada aprende a obedecer sin entender. La fe que es probada aprende a obedecer sin entenderlo. Aquí tengo una idea principal en esta predica. La fe madura no necesita comprender todo lo que Dios está haciendo para continuar obedeciendo. Descansa en el carácter de Dios y habla.
Si vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay algo que quisiéramos desarrollar en esta hermosa mañana del Señor. Génesis 22:1, ¿verdad? Ya nos revela cómo debemos de interpretar esta historia que continúa en adelante. Ahí en el 1 dice: probó Dios a Abraham. Señor. Probó Dios a Abraham. Dios estaba probando. Y si Dios estaba probando algo, era porque ya Abraham tenía algo. Cuando Dios nos trae el Evangelio, nos vamos a encontrar con diferentes procesos, con diferentes pruebas. Pero es que Dios está probando lo que ya tenemos. Dios no estaba tentando a Abraham, ni mucho menos buscando que Abraham pecara o fallara. Santiago 1:13 deja claro que Dios no tienta a nadie. O sea, era una prueba de su fe. Santiago 1:13 lo dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Abraham había recibido la promesa, había esperado la promesa, había visto nacer la promesa. O sea, había cargado en sus manos la promesa. Pero ahora llegaba el momento de demostrar que su confianza final no estaba puesta en Isaac, sino en Dios, que le había dado a Isaac. Y ahí entraría una frase que se puede convertirse en el eje de toda esta predicación. Dios no estaba quitándole la promesa a Abraham. Dios estaba probando si Abraham amaba más la promesa que al Dios de la promesa. No sé si me está entendiendo. Pero yo estaba buscando lo que verdaderamente estaba en el corazón de Abraham. En Génesis 22:3 vemos a Abraham que no estaba diciendo el Señor. ¿Por qué? Cuando leímos, dice que en el 1 que Dios estaba probando a Abraham y probó Dios a Abraham y él escogió él. Y en el 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y yo te diré. Pero en el 3 vamos a ver la reacción de Abraham, si fue como nosotros reaccionamos ante una situación. Ustedes saben que Abraham, su esposa Sara, era estéril. Y Dios le había dado una promesa a Abraham, le había dicho que iba a multiplicar de él, iba a ser una gran generación. Que iban a ser tan numerosos como las estrellas en el cielo.
Isaac. Le da la promesa. El hijo. El único hijo. Le da este hijo. Y Dios viene y le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único, a quien ama, ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí. Ofrécelo el holocausto, el sacrificio. Abraham nos dijo: ¿por qué? Me impacta el versículo 3. Miremos la palabra. Dice que Abraham se levanta muy de mañana, enabordó su asno, tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levanta de la mañana, busca a los siervos, coge a su único hijo, coge a su único hijo de promesa, coge al hijo de la promesa. No lleva un cordero. Tú estás viendo lo que es el obedecer a Dios. Exactamente como Dios se lo pidió. Porque el día de hoy tenemos tanta gente intelectual que Dios te dice: haz este sacrificio. Y lo primero que hacemos nosotros es: Señor, ¿por qué no tengo que hacer sacrificio? Señor, no me dijiste que llevara esto, pero yo ya me llevo contigo esto para adorarte. Es para ti, Señor. Que muchas veces no hacemos eso delante de los ojos de Dios. Dios nos llama a separarnos para Él. Y nosotros empezamos con el ¿por qué? El pero. Usted sabe que una pregunta destruyó el mundo. Una pregunta destruyó el mundo entero. Metió al mundo en pecado. Trajo la verdad al hombre. Una pregunta. Una pregunta. Porque el hombre, en vez de confiar en Dios, Dios le pone a Adán y le pone a Eva dos árboles. Uno el árbol de la vida, otro el árbol del bien y del mal y del conocimiento. Y en vez del hombre comer del árbol de la vida para vivir para siempre con aquella naturaleza perfecta, el hombre estiró la mano y se fue para el conocimiento. Yo quiero saber el por qué. Quiero saber. Siempre el hombre ha estado por el saber, y entonces el camino que nosotros andamos se llama el camino de la fe. Señor. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No llevó cordero, sino que obedeció sin preguntar. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros hoy. Que nosotros queremos saber antes de obedecer. Antes de obedecer a Dios queremos saber el por qué, o por qué el Señor hace esto, y por aquello, y por qué lo otro. Y como no comprendemos, nos enojamos. Sé cantidad de gente que se enoja con el Señor y se va corriendo de iglesia. Ustedes cuántas veces escuchan: Señor, tú fuiste el que me llevaste a esa iglesia. Pero pasan los meses y tú lo ves que se fue de la iglesia. Y tú le preguntas: ¿tú fuiste de la iglesia y tú no habías dicho que esa iglesia que te llevó Dios? No, esa no era, porque es que el pastor no me gusta.
en obediencia. Como Dios manda, como Dios dice. No por nuestros ojos, ni como nosotros creemos, ni como nosotros analizamos, todo se trata de nosotros. Todo se trata de Él y para Él. Señor, bendito sea tu nombre, papá. Usted sabe cómo el mensaje de los asuntos cojados. Entonces avanzamos hasta Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Volveremos. Abraham iba hacia el altar, pero todavía hablaba en plural. Todavía decía: volveremos. No se había negado a Dios. No le preguntó a Dios. Pero sabía que el Dios que le servía iba a cumplir lo que había prometido. Señor, bendito sea tu nombre, papá. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac que será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham le creyó a Dios, que él sabía que aquella promesa que se iba a cumplir en Isaac se iba a cumplir, porque Dios lo había dicho. Porque él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Señor, bendito eres. Abraham consideró que Dios lo podía levantar de los muertos. Abraham no sabía cómo Isaac iba a bajar de Moriah, pero sabía que la promesa de Dios no podía morir en aquella montaña. Oye, luego su hijo le pregunta: padre, he aquí el fuego, he ahí la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? El hijo preguntó al papá. Y Abraham le responde: esta es la palabra de Dios poderosa. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios va a proveer del cordero de sacrificio. Y con esa frase no estaba negando al Hijo de Dios. Con esa frase tenía la plena confianza que Dios iba a proveer. Así tuviera que sacrificar a su hijo Isaac. Todavía no se veía el cordero, pero ya hablaba de la provisión de Dios. No había visto que era ni sabía lo que Dios iba a hacer, pero ya estaba hablando de la providencia de Dios. Entonces llegó la parte fuerte, que para mí la parte más dura era esta. Llegó el cuchillo. Y entonces llega el cuchillo en las manos de Abraham. Génesis 22, 9 y 10. No permite convertir la fe
acomodó a leña, ató a botones Isaac, lo puso sobre el altar y extendió su mano, tomó el cuchillo. La fe llegó hasta las manos. La fe sin obra, muerta. La fe sin obra es muerta. Hay mucho que decimos, yo creo. Yo le creo a Dios, estuve en la iglesia. Yo le creo a Dios. Pero el Señor sabe que Dios le dice: hay gente que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso yo le he dicho, la fe madura no necesita comprender todo lo que Dios está haciendo para continuar obedeciéndole. Le basta saber quién es Dios y qué Dios ha hablado. Eso es lo único que tú y yo necesitamos de Dios. Obedecer. Por eso Abraham levantó el cuchillo. No porque hubiera dejado de amar a su hijo. No porque no le importaba la promesa de Dios. Precisamente porque seguía creyendo que Dios cumpliría su palabra, aunque Abraham no pudiera entender cómo. Y aquí es que se conecta la palabra con Santiago. La fe actuó juntamente con sus obras. O sea, levantó el cuchillo. Abraham había creído de corazón y ahora aquello que ya, amado, estaba en su corazón se manifiesta mediante a la obediencia. Si tú te vas a Génesis capítulo 15, tú vas a ver que Abraham había creído a Dios. La promesa fue en Génesis 15. Pero aquí en Génesis 22 vemos la manifestación mediante a la obediencia. No simplemente es decir yo creo, yo tengo fe, yo confío en Dios. Pero si no se ve, Señor. cuando levantó el cuchillo Abraham, allá salió la voz que decía: Abraham, Abraham. Dios detuvo su mano. La prueba había llegado hasta donde Dios había determinado. La prueba había llegado hasta su fe, hasta una obediencia extrema. Oiga eso. Yo le creo a Dios. Porque con mis problemas todavía sigo caminando en el Señor. Pero en el corazón lleno de dudas, lleno de quejas. Cuando estás solo peleando con Dios, ¿te cuenta que si yo hice eso? Señor, llamándome para el pastorado. Y yo decía de boca que me preguntaba así, yo tengo llamado. Pero cuando me decía camina, no quería trabajar. Cuando estaba solo, que me ponía a orar, le decía: Señor, yo no quiero para eso. Yo no soy quien. Mira por todo lo que yo he pasado, mira todos los problemas, mira todo. La gente me va a criticar, me va a hablar.
cuando Abraham levantó, oye, levanta sus ojos. Cuando yo oí aquí algo que dice Abraham, Abraham, él levantó sus ojos y quedó para el lado, ahí estaba el carnero. Pero yo todos los domingos grandísimo. Aquí había uno de los momentos, estos son los momentos más fuertes. Abraham vio la provisión después de caminar en obediencia hacia el lugar donde Dios la había señalado. Señor, bendito eres, papá. Él no le dijo, Señor, ¿por qué? Señor, que sea, muéstrame una señal. Estamos como Gedeón. Gedeón le pidió como 4 o 5 para que el Señor le mostrara si era de Dios. Vamos, eso somos así. Dios nos habla y nosotros empezamos a buscar señales. Dios nos dice que sabe y nosotros vamos a buscar la segunda opinión. Bendito eres. Alábalo si puede. Santo eres mi Dios. Abraham vio la provisión después que caminó y obedeció y hizo todo lo que Dios le mandó hacer. Hasta que llegó a extremo. Amado, usted debe ver el caso. Su única promesa dada por Dios, su único hijo, al cual Dios le dijo que en él era la promesa, en Isaac se iba a cumplir esa promesa. Y no simplemente eso, que Dios te diga, ahora sacrifícalo. La mentalidad de uno es rápido, tiene de pregunta. Pero Abraham se lo llevó, subió el monte, puso la leña, amajó a su hijo, lo puso en la leña y levantó el cuchillo. Llegaremos hasta ahí. No significa, amado, que nuestras obras obliguen a Dios a hacer algo. Ay, Señor, que lo quiere decir. Pero lo estamos haciendo a veces para que lo vea el hermano, para que lo vea el pastor, para que lo vea los amigos, para que lo vea el vecino. Pero cuando estamos solos en el Señor, estamos peleando con Dios. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nuestras obras no obligan a Dios a bendecir. Significa que Abraham continuó confiando cuando todavía no veía cómo Dios resolvería esa situación. Quizás Dios permita una prueba que toque aquello que más tú amas. Quizás no entienda por qué estás atravesando determinados procesos o circunstancias en tu vida, no entiendes. Quizás tú puedas decir, Señor, yo sé que me dijiste, pero no entiendo lo que estoy viviendo. Entonces tienes que recordarte de Abraham. No abandones al Dios de la promesa, porque no entiendes el camino hacia el cumplimiento de esa promesa. Yo no entiendo, Señor. Pero no puedes abandonar la promesa porque no entiendas el camino para llegar a la promesa. Eso es lo que Dios está diciendo, iglesia. Santiago dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ustedes no lo conocen? Conocemos la palabra. Pero esto no se trata de conocer, se trata de fe.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La prueba no necesariamente significa que tu fe haya fracasado. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, en pruebas, en diferentes cosas, lo primero que hacemos es que dudamos si esto te crucerá Dios. Estaré yo en el lugar que Dios quiere que esté. Pero vamos a llegar a esta iglesia. No fue terrible, iglesia. Yo no quería creer. Mi papá viajó de Puerto Rico, llegó aquí, estuvo un mes con nosotros y se sentaba conmigo a hablar todos los días y me decía: tu llamado, ponte a ejercer el llamado de Dios. Usted no sabe cómo yo le gustaba a mi papá. Me enojaba. Mi esposa, por otro lado. La verdad que la mujer es difícil de creer. Difícil somos nosotros, cabezones que somos. Dios hablándonos y hablándonos y hablando, no queremos ejercer lo que Dios nos mandó hacer. Le estoy diciendo mi bella mitad. Puede ser precisamente el lugar donde esa fe va a ser ejercitada, está siendo fortalecida y llevada a perseverar. Cuando estás pasando por las circunstancias, no es que tu fe fracasó, sino que ahí es que tu fe se va a fortalecer. Ahí es que tu fe, oh gloria a Dios, va a prevalecer. Por eso que Santiago habló de esa fe, de poner en obra, de la fe que es probada, y esa fe produce perseverancia. Esa fe actúa juntamente con las obras. Es decir, la fe probada persevera mientras persevera, obedece. Abraham subió llevando una promesa que no quería perder. No creo que Abraham quería perder la promesa. Es que Abraham subió, oh gloria a Dios, en aquella montaña, y él no quería perder la promesa, pero fue a sacrificar esa promesa. Porque Abraham sabía algo que tenemos que comprender nosotros como iglesia: que Dios que da la promesa es mayor que la promesa. El Dios que da la promesa es mayor. Tal vez llegaron en el culto atravesando por su propio monte. Aquí hay gente posiblemente ahora mismo atravesando por Nueva. Y no necesariamente porque Dios le haya pedido algo equivalente como Abraham, sino porque está atravesando una situación donde la palabra de Dios y lo que está viendo parece difícil de reconciliar. Siempre pasa. Porque cuando uno estaba afuera, creía que todo salía bien. Vengo a Cristo, donde debe ser todo mejor, y se me complica todo peor. ¿Cómo hace? Esa es la pregunta que no tiene. Entonces, ¿qué podemos decirte? No abandone al Dios de la promesa, porque no entiendes el camino hacia ese cumplimiento. Porque tienes que saber que la prueba de nuestra fe no te va a ciencia. Y tu fe tiene que actuar junto con tus obras.
La fe probada persevera, mientras persevera, obedece, como digo yo. Moría no debe quedarse solamente en ser fuerte como Abraham. Nuestra fe descansa finalmente en Dios y en lo que Él ha hecho. Abraham dijo bien claramente: Dios proveerá. Dios va a proveer. Santo, aleluya. Señor, bendito sea tu nombre, papá. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí podemos dejar, amado, en Cristo. Nuestra esperanza no está en cuán fuerte sea nuestra mano para sostener la fe. No está por vos que fe yo tengo, soy súper padre, tengo súper fe. Si no, esa fe tiene que descansar en qué? En aquel que es fiel. Y es Dios en quien hemos creído. La fe tiene que atravesar el Moría. La fe tiene que atravesar, amado hermano, tus problemas, tus circunstancias, tus enfermedades, tus situaciones que se levantan cada día. Porque las buenas obras casi nunca se van a realizar en el momento que está la cosa linda. La fe tiene que brillar cuando estás atravesando el monte. Hay obras que jamás subirían de nuestra comodidad, porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en él. Y cuando estés atravesando tu propia comodidad, yo quisiera que tú recuerdes: la prueba no significa necesariamente que Dios haya abandonado tu promesa. Abraham caminó hacia Moría llevando la promesa en su corazón, aunque llevaba la leña sobre sus hombros. Así que no abandones al Dios de la promesa porque no entiendas el camino. Camina hacia el cumplimiento de esa promesa. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Oh, gloria a Dios.